Buenas tardes, mi nombre es Paulina Gutiérrez Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrículas 21018985. El nombre del asesor educativo es el Dr. Alfredo Hernández Pérez. El nombre del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Para la realización de este reto, leeremos un ejemplo y posteriormente contestaremos algunas preguntas relacionadas a este. El Hospital Caminamos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. Conforme a este ejemplo, nos basaremos para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Las partes en este caso celebraron un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Para comprender mejor este contrato es preciso entender su concepto, el cual es un acuerdo de voluntades entre las partes, en este caso el Hospital Caminamos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips. En este tipo de contratos mercantiles se rigen por el principio de autonomía de voluntad, el cual da plena facultad a las partes de decidir sobre la forma de negociar. Dentro de este concepto, las etapas que se llevan a cabo son, en primer lugar, la preparación, el cual comienza con la negociación y las partes muestran su interés. El perfeccionamiento, en el cual se lleva a cabo las concesiones y los términos del contrato. Y por último, la consumación, que se refiere a la aceptación de las condiciones impuestas por ambas partes. Ahora bien, para aplicar este concepto al contexto internacional, el acuerdo de voluntades debe ser entre 2 o más países, los cuales cuentan con un cuerpo normativo propio y por ende diferentes a los del otro territorio. Por otro lado, cabe señalar que las legislaciones nacionales se han quedado atrás respecto al cumplimiento de las exigencias del comercio internacional. Ahora bien, para el contrato de compraventa internacional de mercaderías, una de las modalidades más utilizadas en la práctica del comercio internacional es esta modalidad. Es por ello que la ONU precisó un marco jurídico para regular estas transacciones, el llamado Convenio de Venia de 1980, para regular la formación del contrato de compraventa internacional con respecto a los derechos y obligaciones de las partes, y su finalidad es prever un régimen moderno y equitativo y sobre todo otorgar seguridad jurídica para el intercambio comercial y así reducir los gastos de operaciones. Pasando a la siguiente pregunta, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, puesto que los contratantes son personas o partes de diferentes países con sistemas jurídicos distintos y la característica de este tipo de operaciones radica en que las partes tienen sus establecimientos en diferentes países. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Se puede identificar claramente en el ejemplo planteado que se celebró un contrato de consumo por medios electrónicos, ya que las negociaciones fueron hechas a través de correos electrónicos. En este caso, el comercio electrónico comprende las transacciones comerciales realizadas entre las partes, mediante la cual, haciendo uso de la tecnología, se pueden llevar a cabo ventas de bienes y servicios. Es importante señalar que la legislación mexicana en materia de comercio electrónico no ha sido suficiente y completa para regular este tipo de transacciones, ya que solo se encuentran algunos artículos del Código de Comercio y en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley señala los derechos de los consumidores en las transacciones que se realizan a través de medios electrónicos, pero no es suficiente cuando existe una necesidad mayor de regular las relaciones comerciales internacionales por medios electrónicos. Es por ello que la ONU elaboró un conjunto de textos legislativos para facilitar el uso de medios electrónicos en las actividades comerciales, la llamada Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico, elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que tiene como objeto ofrecer a los diferentes estados un texto normativo que sirva para evaluar y modernizar las disposiciones internas
Desde mi punto de vista, la ley modelo es importante ya que debido a la evolución electrónica, los contratos electrónicos son más utilizados en estos tiempos y es por ello que considero que la regulación en esta materia debe estar más completa para dar certeza a ambas partes. La siguiente pregunta se refiere a qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. En cuanto al vendedor, su obligación, de acuerdo al artículo 23 de la Convención de Viena de 1980, le corresponde la entrega de la mercancía, la cual debe ser de acuerdo a lo solicitado, así como la transferencia de la propiedad, en este caso los documentos relacionados a la mercancía que el hospital le solicitó, y ya el transporte, de acuerdo a cómo lo hayan solicitado las partes. En cuanto al comprador, su obligación, de acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena, se obliga al pago de la mercancía. La siguiente pregunta dice, si las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Al no haber señalado legislación, las partes podrán apegarse a lo establecido por la Convención de Viena de 1980, ya que en su parte primera referente al ámbito de aplicación y disposiciones generales señala que será aplicable a los contratos de compraventa de mercancías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes y cuando estos estados sean estados contratantes. La Convención bien podría ser utilizada, ya que las partes no señalaron legislación y sus estados forman parte de los países firmantes del Convenio de Viena de 1980. La siguiente pregunta se refiere a, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opinión crees que tenga el hospital frente al contrato? Por su incumplimiento en tiempo y forma, el hospital podría rescindir del contrato, ya que el laboratorio Collins & Phillips no cumplió con el material ni con el tiempo de entrega. En este caso, si el hospital no quiere otorgarle tiempo para subsanar lo faltante, podrá solicitar la cancelación y una indemnización por los daños y perjuicios y lo podrá ejercer de conformidad con lo señalado en el artículo 75 de la Convención de Viena de 1980. Y la última pregunta dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Sí podrá proceder la cancelación si el comprador ejerce la acción de incumplimiento del contrato. En tal caso, el juez no podrá conceder al vendedor ningún plazo de gracia, ya que el comprador ejerció su derecho a la suspensión por el incumplimiento. Esto de conformidad con lo señalado en el artículo 45, inciso 3 de la Convención de Viena de 1980. En conclusión, para prevenir futuros conflictos mercantiles entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips, podrán celebrar un contrato donde acuerden de conformidad las cláusulas necesarias para el cumplimiento en tiempo y forma del contrato, en las cuales se señalen, en primer lugar, la cantidad exacta del material, así como su calidad del mismo. Número 2. El costo de la mercancía, señalando el importe de cada material, así como el pago de transporte de la mercancía. Número 3. El plazo fijo para la entrega de la mercancía, puesto que en el contrato no se precisó el día ni la fecha exacta de entrega. 4. El pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, así como la manera de solucionar las disputas que se presenten. Y número 5. La determinación del ordenamiento jurídico aplicable. Con esto daríamos por terminado el reto 5 del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Gracias.